Bueno, vamos a empezar ya. Buenos días, espero que hayan descansado. La sesión de hoy va a ser también bastante ajustada, pero bueno, con un nivel de ponencias bastante interesante, como podrán comprobar a continuación. La primera ponente es Carmen Álvarez, que todos conocemos, nuestra querida Carmen, y va a hablar del relato arqueológico del Museo Sefardí de Toledo. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quería hacer es, de nuevo, siento ser tan insistente, es agradecerte especialmente a ti, Arturo, todo el peso y todo el esfuerzo que a nivel personal y profesional has dedicado a estas jornadas desde hace mucho tiempo, porque estas jornadas se han ido engranando con tus ideas, tus criterios profesionales y científicos en torno a cómo articular unas jornadas de contexto, donde el tema principal, evidentemente, es la arqueología, con la complejidad de ese término, a efectos del siglo XXI y de las nuevas tendencias, pero también desde el punto de vista de la gestión, como bien indica el titular de las jornadas, ¿no? O el tema principal de la jornada. Mi papel principal como responsable del Museo Sefardí, primero como técnico de la mano de Santiago, a quien, por supuesto, una vez más le menciono en estas jornadas, y le dedico estos minutos. Y, en realidad, nuestra tarea actual. Sabes perfectamente, Yasmina, que así lo siento. Yo evolucioné con tu marido, con nuestro querido Santiago, muchos años y es un justo homenaje a él porque es el tema que más le gustaba tratar. Él era arqueólogo de profesión y así lo vivió. Fue su vida, la arqueología, y después, cuando descubrió en la cultura judía a través del Museo Sefardí, pues la cultura material hispano-judía. En definitiva, en este periodo, breves minutos de cortesía, de agradecimientos, yo estoy siendo totalmente franca, y realmente también la tercera pata de este banco, además de Arturo y del propio Santiago, sería el equipo técnico que tengo enfrente. Un museo es un engranaje también de funciones. La legislación, en el papel y en la práctica, los museos somos instituciones muy complejas, ¿no? Porque custodiamos un patrimonio a veces nada fácil de entender o dedicado a minorías que han sido poco estudiadas a lo largo de la historiografía, y con la minoría judía en España pasó eso durante mucho tiempo, afortunadamente ya no. Y somos centros dedicados a la gestión fundamentalmente, pero también al estudio, a la disciplina, al estudio, al conocimiento y a manejarlo, a intentar manejarlo en el buen sentido de la palabra. Hay que fomentar una buena red profesional, estable y sólida, que le permita a una institución como un museo nacional, como es el caso del Museo Sefardí de Toledo, que tiene un objetivo muy claro: la conservación de la cultura judía en España, su divulgación y la integración de este patrimonio de una minoría ya visible en la sociedad española en la historia de España, el enriquecimiento del mundo hispano-judío y sefardí desde la arqueología, desde la antropología, desde la ética, incluso desde la cultura inmaterial, desde el concepto amplio de patrimonio de una sociedad bien visible que evolucionó con la historia de España en paralelo, a veces en colisión, y cómo hoy, en el debate actual sobre la cultura judía en España, pues se aportan muchos mensajes hacia nuestro valor de patrimonio, ¿no? Eso es lo que hace el Museo Sefardí, que ahora lo vamos a ver en la breve historia del museo, aunque breve yo tengo poco, porque suelo excederme en mis tiempos, por eso le he pedido a Arturo que me vaya avisando. Vamos a ver en la breve historia del Museo Sefardí imágenes y testimonios de ese concepto de interés o de ese contexto de origen. Hacer una ponencia solo de las colecciones arqueológicas me parecía, sin poder caer en profundidades, porque tengo 40 minutos, quizá escaso, porque el concepto de arqueología aplicado al Museo Sefardí, como no somos un museo solo arqueológico, ni tampoco somos solo una sinagoga, no somos un museo de etnografía, ni de arqueología, ni de arte, somos todo eso a la vez. Somos un museo, quizá en ese sentido, monográfico, tratado desde la diversidad cultural que tiene España y dedicado al mensaje que mencionaba anteriormente, a la misión principal que tenemos como institución. Pues bien, tratar la arqueología del museo es complejo, porque yo he intentado enfocar esta conferencia en arqueología del entorno, del cual aquí este foro y especialistas que me han precedido ayer ya han hablado, de los judíos de Toledo en la Edad Media, de los judíos en la España peninsular, de proyectos nacionales de recuperación a través de la arqueología como principal disciplina. Con lo cual, la arqueología del entorno es hablar de la judería de Toledo, que ya lo han hecho mis compañeros.
Arqueología del edificio, que ahí sí que podemos aportar nuevos mensajes interesantes que está trabajando el Museo Sefardí en la actualidad, gracias a su equipo fundamentalmente de conservación preventiva y de colecciones, gracias al trabajo de Raquel, de Guillermo, de Sole, pero también en estas jornadas le damos visibilidad gracias al área de difusión de mis compañeros, de María, de Sonia, de Laura, de Manu, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, era también necesario indicarlos. Entonces, partimos de la arqueología de contexto, del cual los especialistas, los arqueólogos que están en este foro ya están hablando, la judería de Toledo fundamentalmente. Arqueología del edificio, que sí que estamos trabajando desde el punto de vista de la museología en ello, lo vamos a ver, y arqueología de la colección. Vamos a intentar partir de ese contexto y la arqueología de nuestro edificio es la base de nuestro museo, lo van a ver ahora. Bueno, hablar del Museo Sefardí es hablar oficialmente de una historia que empieza en la España contemporánea, en los años 60, pero hay unos preludios y unos antecedentes claros y evidentes, que es la propia arquitectura hispano-judía. Las huellas materiales de la arqueología, en ese sentido, están en la arquitectura, en los edificios sinagogales que conserva este país. Y con carácter nacional, el Museo Sefardí y Toledo, en ese sentido, tienen un punto de referencia fundamental de aporte a la museología española, en ese sentido. Como ven, la primera imagen que podemos asociar a nuestro museo sería la primera imagen de la propia sinagoga, de Samuel Aleví o del Tránsito. No fue sinagoga mayor, aunque es verdad que la familia Leví Abulafia la cedió posteriormente, según León Tello, a la propia comunidad judía de Toledo, con lo cual formó parte, una sinagoga con carácter realmente privado, formó parte, en cierto sentido, de la comunidad judía toledana, con todo lo que eso supone de riqueza, de evolución histórica, cultural de esta comunidad. Por centrar el tema, la primera imagen de nuestro edificio se recoge en unos estudios que se llaman de Toletanum Hebraorum Templum del siglo XVIII, concretamente de ese año. Jacobo Palomares, en nuestra historiografía sobre el edificio, que estudió muy bien Santiago y que Yasmina le ayudó, que está aquí presente con nosotros, Jacobo Palomares, como decía, fue el principal erudito que ya en el siglo XVIII empieza a hacer descripciones recogiendo también la tradición local de la saga Amador de los Ríos y de Sisto Ramón Parro, de otros historiadores locales que fueron mencionando los monumentos de Toledo y las sinagogas toledanas como ejemplo de ese orientalismo y de ese esplendor de la historia de España, ¿no? Esta es la primera imagen que asociamos al museo. Ya pueden observar en la arqueología del edificio, de la que luego hablaremos, las transformaciones estructurales que tiene, los cambios en la evolución, evolutivos, tanto en el interior como en el exterior. Es verdad que su consideración en la desamortización española como monumento nacional en 1877 le va a dar el punto de partida a la sociedad española concretamente y a los poderes públicos dedicados a la cultura, como fue la figura del Marqués de la Vega Inclán, de considerarlo un monumento nacional a todos los efectos. Entonces hay una serie de hitos en la historiografía de nuestro edificio que están muy recogidos, muy claramente recogidos en la publicación de Santiago Palomero, que hacen alusión a la evolución del edificio en su consideración de monumento nacional y una sinagoga española conservada íntegramente, y la aportación que en el contexto de la desamortización española y de las comisiones provinciales de monumentos cuentan los primeros museos en nuestro país, ¿no? Es el contexto o punto de partida a través del cual podemos considerar que el museo empieza a crecer, a crearse. También tienen la suerte o la oportunidad de observar unas fototecas digitales en parte, o la propia publicación que mencionaba, y el archivo Gómez Moreno está en nuestro archivo interior, en la documentación interna del museo, y es fundamental para ver la imagen del edificio. Y también les puedo adelantar un poco en primicia que el próximo año, coincidiendo que el 11 de abril de 1964 se declara o se crea oficialmente el Museo Sefardí, vamos a celebrar por este aniversario una exposición que estamos preparando ya con bastante esfuerzo sobre la imagen de la sinagoga, de sinagoga a templo, de sinagoga a museo, el concepto de la imagen en la historia de nuestro centro. Fotografías históricas, archivos, la parte del archivo la estamos también trabajando afortunadamente ya más en serio. Entonces sigo avanzando. Los poderes públicos españoles, la sociedad española de principios del siglo XX, considera ya la judería de Toledo gracias a la figura de Benigno Vega Inclán, de Marqués de la Vega Inclán. También hay una publicación muy interesante de nuestra antigua administradora del museo, gerente, Ana Carmen Lavín, que hace referencia al concepto del Marqués de la Vega Inclán en su vecino museo, en la Casa Museo del Greco anteriormente. Pues bien, esta figura es muy importante también para el desarrollo de una fundación que lleva su nombre y que se dedica, que es el mensaje más importante sobre ello, a la conservación del monumento. Las primeras restauraciones en serio, tras
los intentos de Mélida y durante años colocar un andamio en el Ejal que no permitía visibilizarlo siquiera el monumento en su plenitud, empiezan a tener lugar las primeras restauraciones y las primeras visitas de la sociedad española. Aquí vemos una foto que se ve muy mal, pero intuimos al rey Alfonso XIII, visitando en el contexto fundacional de la Fundación Vega Inclán y de la creación de este monumento nacional abierto a la sociedad toledana y española, ¿no? Transformaciones estructurales que sufre el edificio se observan claramente en la fotografía. Se alteran, se transforma el espacio cristianizado del edificio, porque hay una etapa muy, muy importante de uso cristiano de nuestra propia sinagoga, no solo tras el edicto final, sino desde los siglos XV al XVII, fundamentalmente, el Priorato de San Benito lo convierte en su sede principal, así como las órdenes de caballeros de Calatrava y Alcántara, que trasladan allí su archivo, sus estancias personales prácticamente, y se convierte en la iglesia del tránsito. Todo toledano conoce este edificio como sinagoga del tránsito por la cristianización de este espacio. Y esto es un asunto que se ha tratado desde el museo, en las conferencias, en foros frecuentemente, cómo la multiculturalidad de nuestro espacio y de nuestro contexto se va haciendo palpable a lo largo de la historia del propio edificio. Sobre ello tenemos muchas publicaciones, conferencias disponibles para su interés. Tengo que seguir avanzando porque si no me voy a comer el tiempo. La antigua Galería de Mujeres se estructura también, esa fototeca recoge la documentación del museo, la cual también está a vuestra disposición para estudiar, para investigar y profundizar en temas. Pero sin el propio edificio, reclamo arquitectónico, una sinagoga preservada in situ del siglo XIV, pues sí, es la clave, es el origen para crear un museo nacional en Toledo, con la comunidad judía española apoyándolo, y crear una colección en torno a esta sinagoga y, como decía, un museo nacional dedicado a la cultura judía en España. Pero hace falta un relato. Las piezas por sí solas la arqueología da buena muestra de ello. En todo museo nacional o no, hace falta un relato científico detrás, una historia que la colección cuenta. Y ese relato lo construye el mundo académico. El mundo académico desde los años 40 se organizan los hebraístas en este país a través del Instituto Arias Montano, un instituto que fomenta por primera vez la investigación y los estudios judíos en España. Existen diversas generaciones de hebraístas y en nuestra próxima exposición sobre la historia del museo en imágenes vamos a colgar fotos como esta. Va a estar a su disposición una cena informal, un encuentro donde aparecen Saiz Vadillo, Elena Romero muy joven o Jacob Hassan, entre otros. En la primera generación de hebraístas tuvimos la suerte de contar con Pérez Castro como uno de los primeros directores del museo, nada menos, y de empezar a estudiar las inscripciones funerarias que conservaba el museo y que conservaba la ciudad de Toledo. Pues la segunda generación de hebraístas, ya posteriormente, de los años 40, en los años 60 y 70, empieza a sistematizar y hacer grupos y hacer fuerza en ese sentido para la consolidación del estudio del campo de los estudios judíos en España, desde el punto de vista fundamentalmente de la filología, pero también de la arqueología. Aquí está su homenaje merecido también en los proyectos actuales del museo, expositivos, como les decía. Jacob Hassan fue una referencia fundamental para entender este campo, para crear el museo. A este mundo académico ya floreciente, interesado en crear un museo nacional, se une el referente arquitectónico y con ello se da la conjugación perfecta en los años 60 para que la comunidad judía europea y española fundamentalmente, pero comunidades como Bulgaria o otros miembros del mundo sefardí tan complejo y tan diverso, empiecen a reclamar un museo en España, y Toledo va a ser elegido, el marco elegido. El testigo de este mundo académico lo recogen las grandes exposiciones de los años fundamentalmente 90 y 2000, y el Museo Sefardí de Toledo a día de hoy sigue tirando de ellas como principal referencia para el estudio de la colección. Marcaron un hito en la historia de los judíos de España desde el punto de vista del patrimonio material e inmaterial. Las grandes exposiciones temporales como Memoria de Sefarad o La vida judía en Sefarad, donde ya estudiosos y primeros figuras principales que hoy no están aquí, pero que forman parte del imaginario y la historia del museo y de su investigación, como Elena Romero, como decía, o Isidro Bango, Luis García Iglesias, y hoy, a día de hoy uno de los ponentes, Alex Barbaguén, entre otros. O sea, el mundo académico está creando el corpus científico necesario para que este museo pueda evolucionar también científicamente. Y estas grandes exposiciones también sirven a la divulgación sobre el patrimonio judío. Ciencia, estudio, conocimiento y divulgación hacen el binomio perfecto en un museo, y de esto mi sucesor Paul Salmona, que es una gran referencia en el campo de la museología
judía europea, para mí es un honor estar aquí haciendo su preludio, puede hablarnos muy bien en el centro de referencia, uno de los principales en París, el Museo de Historia y Arte del Judaísmo. Este Museo Sefardí de Toledo, este Museo Nacional de Arte Hispano-Judío y Sefardí, va a encontrar en las grandes exposiciones un elemento de acercamiento a la sociedad en general, al público no especializado. En los catálogos de estas exposiciones, disponibles también online, como el de Memoria de Sefarad, y en la guía del museo, también disponible fácilmente en la tienda, en las publicaciones digitales del museo, encontrarán ustedes el contexto necesario para entender el museo y su colección. 20. Bien, pues voy como me imaginaba. Bueno, sin poder extenderme mucho, pero esta foto es muy especial para toda la historia del museo y para nosotros. Paralelamente a este corpus científico, a este campo de estudios que florece, que coge el testigo en los grandes catálogos, grandes exposiciones, primeras reuniones científicas, foros académicos, y la sinagoga como referente y pieza cero de nuestra colección, existe un equipo técnico que va evolucionando a lo largo de los años, y la museología. La museología es la disciplina, para aquellos profanos en el tema, porque soy fundamentalmente arqueólogo, el foro de especialidad, la museología es la disciplina que estudia y cuenta el museo desde distintas perspectivas, donde se tiene en cuenta la capacidad de la colección y las funciones que tenemos que desarrollar. Fue muy importante crear un museo nacional con un equipo técnico detrás, administración, gestión, colecciones, documentación, hebraístas en cartera del museo, entre otras, restauración, y a día de hoy recogemos ese testigo. Las colecciones del museo, las colecciones arqueológicas, son fruto de diversos orígenes. Menciono muy de pasada el agradecimiento especial a las familias sefardíes de la comunidad sefardí española, los Aserfarti, los Socrón, los Benarros, los Benchaya, entre otros, los Hasuel, donan las primeras piezas de la colección judaica al museo, que están disponibles en los catálogos online de nuestra página web. La diversidad de materiales de nuestra colección, pictórica, muchas reproducciones, he de decir, porque la ausencia de cultura material también se trata como tema en sí mismo científico de esta patrimonio hispano-judío, y piezas originales como nuestro emblema, la pileta trilingüe, de la cual descripciones sistemáticas en nuestros catálogos. No me voy a poder detener en descripciones, pero es una de las piezas de referencia para estudiar el pasado judío en España desde el punto de vista arqueológico, y nuestro principal icono, nuestro logo corporativo también. Piezas que ilustran nuestra colección, en torno a 2.700 piezas, expuestas solo un 20%, y muy importante las distintas formas de procedencia. La gestión de un museo se nutre gran parte de estas gestiones, de cómo canalizar todo en su colección, los métodos o procedencias de dichos préstamos, depósitos o adquisiciones, ¿no? El museo cuenta con una variedad de ellas, pero es fundamental la colaboración entre instituciones, y en este sentido el Museo Sefardí de Toledo introduce en sus salas dedicadas a la historia de los judíos en España, que lo pueden ver esta tarde en la visita, el contexto arqueológico de Próximo Oriente Antiguo, gracias a la colaboración del Estado de Israel, fundamentalmente. Tenemos piezas que introducen el tema de la historia de los judíos en España de otras procedencias, y este depósito concretamente ha sido renovado con mucho esfuerzo por parte del Estado español y del Estado de Israel, y hay un fruto de una colaboración evidente, donde hay piezas de objetos de cerámica común, vida cotidiana, del bronce medio, tardío y final, fundamentalmente, pero es la parte introductoria necesaria para contar nuestra colección. Sigo avanzando en imágenes, en detalles que pueden luego preguntar sobre, esto lo tratará Alex posteriormente en las jornadas de la mañana, el mundo funerario, que llevamos hablando varias sesiones, las inscripciones tardoantiguas, previsigodas, tardoantiguas, de otras procedencias, como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, del cual tenemos buena colaboración, y Alex a día de hoy es un miembro de su equipo. Están ilustrando la evolución de las comunidades judías. La epigrafía funeraria es de las primeras fuentes en la arqueología que tenemos para atestiguar esa llegada de las comunidades y ese desarrollo inicial. Y es muy importante ese mensaje de inicio, de contexto, de consolidación de las comunidades. El proyecto expositivo actual lo tienen aquí en un plano recogido de síntesis de ubicación. Es verdad que contamos con 5 salas solo o mucho, pero mucho que contar en ellas, y estamos en pleno proceso de renovación. Estamos renovando todas las salas desde el punto de vista del mantenimiento, de la conservación, de los textos, de la gráfica, del cambio de piezas, rotación de textiles, rotación de fondo bibliográfico, por motivos de conservación y por motivos de tendencias actuales del museo, que tenemos que adaptarnos a la sociedad actual y crear un museo más moderno. Aquí tenemos otros señalados. En las salas 1, 2 y 3 contamos la historia realmente desde el punto de vista cronológico. El patio norte es el mundo de la muerte, el concepto de la muerte en el mundo judío, tan complejo pero tan poético a la vez. Ilustra este patio un poema de Moshe Ezra, y con ello damos a entender
en ese imaginario colectivo de la Edad de Oro de Al-Ándalus que todos reclamamos o reivindicamos en los museos dedicados a esta cultura, la parte tan enriquecedora a la poesía, a las artes, a la intelectualidad andalusí medieval, ¿no?, que es fundamental para el imaginario del mundo sefardí en Europa a día de hoy, a nivel internacional. El mundo de la historia oficialista de la presencia judía en España no acaba en 1492. Hay una continuidad del mundo converso, compleja de entender y de asimilar, que se estudia en diversas universidades españolas y que el museo va a recoger también en la exposición. Y la Galería de Mujeres, ubicada en el primer piso, recoge el mundo sefardí por su gran diáspora, por su tercera gran diáspora, la colección judaica del museo. Las excavaciones que se están llevando a cabo, empezamos una ahora, dentro de nada, una remodelación del patio este, el patio que contiene la excavación arqueológica, con restos atestiguado por Santiago Yasmina, que está aquí, lo puede corroborar, restos del barrio del Hammam Seyd, del barrio del siglo X. En torno a esas estructuras o depósitos de agua se articula el gran reto que puede tener el museo por delante, que es contextualizar bien estos restos. Tengo que seguir muy rápido. Los albores del museo en los años 70 conforman la colección. Como dato curioso, las primeras piezas que ingresan en el museo, más allá de la sinagoga, son las lápidas hebreas de los cementerios judíos de Toledo, depositadas por el Santa Cruz. Y aquí una vitrina dedicada a los nuevos hallazgos, con guiños a Lorca, a la judería de Lorca, al mundo converso. Hallazgos recientes, hallazgos recientes realmente no. Esta pieza lleva con nosotros mucho tiempo, pero es verdad que necesitamos a los asiriólogos, a la universidad, a los filólogos. Han estudiado esta pieza en la Universidad de Granada y podemos darle un nuevo contexto a nuestra colección, un nuevo enriquecimiento completo del mensaje. Las donaciones de miembros de la comunidad sefardí española, judía, como los retratos sefardíes de Daniel Quintero, que han dedicado una exposición temporal en el museo. Y aquí tenemos el lema, o sea, el emblema gráfico y piezas contextualizadas en la propia judería de Toledo, que afortunadamente por fin van a formar parte de nuestra colección ya, gracias a la colaboración entre la Administración Regional y el Ministerio de Cultura. La documentación es fundamental en el proceso de atribución e identidad de materiales. Estamos trabajando todo el archivo del museo en la reorganización, fotografía histórica, expedientes de las piezas. La colección se está consolidando también en ese sentido y se va a poder, gracias al trabajo de los archiveros, la archivera del museo y el equipo de colecciones, poner en valor realmente también la parte documental. Nuestra parte más significativa de la colección a nivel documental es la fotografía histórica, también donada por familias sefardíes marroquíes, fundamentalmente, como las Aserfati, y vamos a dedicarle también, hemos dedicado exposiciones a la tradición, a la mujer sefardí, y vamos a seguir dedicando, como les decía, el año que viene una exposición de fotos donde estarán presentes y visibles, y está el proyecto Archimus a nivel estatal. Los museos estatales todos contamos con un apartado dedicado a la documentación gráfica. Aquí pueden ver a Santiago y Ana María de joven, entre otros, fotos, y nuestro banco de imágenes es muy diverso y es parte de la colección y de la historia de nuestra institución. La arqueología del edificio también está siendo estudiada. Voy a tener que ir muy de pasada. Este es nuestro interior, muy estudiado por la iconografía, la simbología del edificio, por historiadores del arte y hebraístas. Les recomiendo la publicación del doctor Muñoz Garrido, que es nuestra tesis más adoptada. La contamos en las salas del museo. Cómo ese significado entre lo celeste, lo terrenal, está presente en el arte de la sinagoga. Pero desde el punto de vista arqueológico, que es este foro dedicado a este tema, está nuestra reciente publicación de hace unos meses, una nueva mirada a la sinagoga de Samuel Aleví, estudio arqueológico, documental y analítico. Hemos hecho una síntesis o recopilación, el equipo técnico del museo, junto con apoyos del CSIC, María Ángeles Utrero, del Instituto de Estudios Árabes, una serie de especialistas que han participado en el proyecto, y nosotros mismos hemos hecho una recopilación de la arqueología de la propia sinagoga, estudio de la planimetría original, estudio documental de toda la historiografía del edificio, análisis de los paramentos, programas de conservación preventiva o restauración vinculados al propio edificio, porque es que es nuestra principal pieza a conservar. El Ministerio de Cultura, en ese sentido, los equipos de restauración, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, intervienen en el edificio frecuentemente, y ahora necesitamos una nueva intervención integral en todo el edificio, que a efectos de conservación y de seguridad nos permitan seguir avanzando y enriquecer la colección. Esto tengo que ir más rápido, es un proyecto del CSIC que ha estudiado la policromía original. Y todo ello son proyectos que tenemos en colaboración siempre con terceros, con ámbitos académicos y científicos, en este caso el Instituto Rocasolano de Bioquímica, que ha estudiado la policromía original de los elementos de las yeserías del edificio sinagogal.
donde abundan el rojo, el verde y el negro como principales colores, el resultado final, así muy brevemente contado. Tuvimos un foro en noviembre de hace un año, en la Semana de la Ciencia, dedicado a estos estudios, está disponible en el canal YouTube del museo. El estudio de la calidad del aire, otro de los ejemplos vinculados al programa de conservación preventiva. Hay que preservar el edificio y hay que darlo a conocer. Y ese nuevo estudio arqueológico que les mencionaba, que está disponible en descarga gratuita, por cierto, recoge también el estudio documental de toda la historiografía del edificio. La planimetría, como les decía, qué partes de añadidos hay posteriores, porque el edificio sufrió una evolución muy evidente, se cristianizó ese espacio, se convirtió en un archivo en otros usos claramente documentados en los archivos estatales. Y ahí, en esa documentación y en las fuentes originales y en el análisis de la planimetría y de los paramentos originales, encontramos el mensaje completo sobre la sinagoga, la arqueología de la propia sinagoga. Y esto lo vamos a ver esta tarde, la intervención que se ha hecho en el solar, ya almacén, futuro almacén de bienes culturales, y excavación de la cual Carmen Ramírez y Arturo, el propio Arturo, nos han mencionado y nos siguen mencionando. Nosotros, desde el punto de vista del museo, lo tenemos que convertir en un espacio actual, en un almacén de bienes culturales. La complejidad de ese binomio, espacio arqueológico, usos actuales en un museo. Otro debate interesante a tener en cuenta. Imágenes que pueden ver esta tarde en la visita, cómo estamos diseñando al dedillo, gracias, equipo del museo y ministerio también, con el apoyo que nos dan a ese mobiliario, y adaptación del espacio a unos almacenes de un museo, que todo museo debe tener, con las técnicas más modernas, pero esos restos cerámicos ya estudiados por la doctora Ramírez y por el propio Arturo, pues se tienen que documentar y se tienen que trasladar a la colección del museo, todo el proceso de ingreso que lleva, aquí vemos al equipo técnico de colecciones, siglando, catalogando, documentando la colección de material cerámico contextualizada en nuestro propio solar, de excavación, y cómo se custodia, se almacena y se documenta. Pues ya finalizando. Los hallazgos ya han sido mencionados, con lo cual no me tengo que entretener en contarlos, ¿no? Por supuesto, también restos que forman parte también de nuestra colección y que son muchas veces difíciles de catalogar y de clasificar. Es cierto que, como les decía antes, desde los años 80 y gracias a la labor fundamental que sobre las excavaciones arqueológicas Ana María, Santiago, Yasmina, hicieron precedentemente, ahora lo que nos encontramos haciendo en el museo es recopilando toda esa información documental de la propia intervención y recopilando un mensaje completo sobre la arqueología en el museo, sobre esas excavaciones, sobre esas intervenciones. Una lectura que intente ser lo más completa posible y que nos dé un mensaje global sobre nuestro propio edificio y nuestro propio contexto. Bueno, he intentado muy rápidamente, porque es que yo necesitaría más tiempo para ello, hacer un repaso por la colección arqueológica del museo, por nuestro contexto y nuestros proyectos actuales vinculados a la conservación, fundamentalmente. El museo somos un equipo que con mucho esfuerzo, me consta, trabajamos en el día a día por la necesidad de preservación de nuestros elementos, por la divulgación de nuestra colección y el estudio certero y adecuado. Tenemos proyectos de investigación diversos abiertos, vinculados a la conservación, como les decía, con la Universidad de Castilla-La Mancha, vinculados a foros académicos como este, con futuras publicaciones científicas especializadas de las conclusiones que se extraigan aquí. Intervenciones que se llevan a cabo en el propio edificio con criterios técnicos, excavaciones y depósitos y piezas de una colección que es muy diversa, muy rica, que ilustra la vida judía en España, en definitiva, y que con las exposiciones temporales, con las actividades que hacemos, procura crear un mensaje completo en torno a nuestra propia colección y a nuestro propio contexto. Sin más, estamos renovando el museo, ese mensaje quiero que les quede muy claro, estamos en un periodo de transición y de fuerza hacia el futuro y programas de divulgación sobre lo que hacemos, sobre lo que los arqueólogos hacen, es muy necesario. Les recomiendo una visita a nuestro canal YouTube, donde tenemos gran parte de esa información y proyectos accesibles. Y sin más, pues muchísimas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.